damos la bienvenida al profesor Ernesto Res, director de la Maestría en Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas. Bienvenido por segundo año ya a Ciudad U, profesor, ¿cómo está? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, el motivo de que usted nos visite hoy es porque teníamos noticia de lo que pasó justamente hace muy pocas horas, que fue la visita de la OCDE a Córdoba para hablar sobre la situación de Argentina. Pero empecemos del principio. Yo decía la primera vez que vienen. Usted me dice que no es así. No es la primera vez que viene. Corríjame entonces. En el año 2014, gente que venía a exponer en la Jornada de Finanzas Públicas, directores de la OCDE, dijeron que les parecía muy interesante el caso de la ciudad de Córdoba y de la provincia de Córdoba como un gobierno subnacional. Entonces propusieron hacer un estudio de la provincia de Córdoba, lo cual es inédito porque generalmente ellos no hacen estudios de países que no pertenecen a la OCDE. Ese estudio se hizo de 2014 a 2016 con un equipo mixto compuesto de franceses y en Córdoba yo dirigí la parte local. Y se hizo un informe que se expuso ya anteriormente. Y de ahí viene un poco la conexión con la accesión de Argentina a la OCDE. Profesor, yo decía en el inicio que se lo conoce como el Club de los Países Honestos, pero explíquenos usted qué es la OCDE y si no tengo mal entendido, si no entendí mal, ¿usted le puso ese nombre, digamos, o ese comentario? Sí, en varias charlas que he dado lo he mencionado así, porque la OCDE es un organismo internacional que tiene alrededor de 28 países en este momento, pero no es un organismo ni que presta dinero ni que tiene carácter político como la Naciones Unidas. Es un organismo que se especializa en gobernanza y se especializa en la formulación de políticas públicas. Para acceder a la OCDE, los países deben demostrar esas características y, por ejemplo, tienen que tener un buen y claro sistema de estadísticas que sea fiable y que estén dispuestos a llevar políticas públicas en todos los aspectos. Por eso yo digo, no cualquier país entra a la OCDE. Nosotros no estamos todavía ahí. En América Latina está Chile, está Colombia, está México y el próximo país de América Latina que va a entrar es Argentina. Está un poco demorado porque la OCDE tiene, siempre entran un país europeo y uno americano. Entonces a Argentina le tocaría entrar con Rumania. Entonces se está analizando un poco de Rumania. El caso argentino ya está decidido, pero tienen que ingresar los dos juntos. Pero hasta que no esté listo Rumania, nosotros no podemos entrar todavía, ¿verdad? No, pero eso es una cosa de muy corto plazo. Bien. Bueno, profe, ¿qué ha dicho la OCDE? Usted nos visitó la otra vez y hablamos de que la situación económica en Argentina no estaba pasando por su mejor momento. Hoy estamos ya terminando marzo, empezando abril, y los números tampoco parece que están acompañando, por lo menos en lo que es la recesión que se viene por lo menos manteniendo hace 9 meses. Pero ¿qué dice la gente de la OCDE de cómo venimos nosotros? Bueno, curiosamente son mucho más optimistas que nosotros. Son mucho más optimistas que nosotros. Ellos consideran que se están aplicando medidas adecuadas y que de mantenerse estas medidas en el corto plazo se van a empezar a ver resultados concretos. Sin embargo, plantearon 6 o 7 puntos donde es fundamental que el país tome decisiones concretas para corregir. Por ejemplo, uno de los sectores es el acceso de las empresas a las innovaciones y a la tecnología para que tengan más acceso al comercio exterior, lo cual significa una mayor apertura de Argentina al comercio exterior que hoy no es suficiente. Profe, discúlpeme, en ese punto, para que las empresas puedan acceder a eso, ¿tiene que haber crédito, herramientas? ¿De qué manera lo pueden hacer? Bueno, fundamentalmente el tema del crédito es una cuestión que lo manejan las empresas privadas. ¿Qué puede hacer el gobierno? Desarmar todas aquellas restricciones y regulaciones artificiales que dificultan el acceso al comercio exterior, licencias, declaraciones juradas. Y por otro lado, rebajar la tasa de protección de Argentina, que hoy es muy alta. Esa tasa de protección se derivó de cuando se formuló el Mercosur, básicamente por imposición de Brasil. Brasil tenía deseaba una tasa de protección mucho más alta que la que deseaba Argentina y se privilegió eso. Por eso yo creo que es central este acuerdo que se está manejando con la Unión Europea. Si se da el acuerdo Unión Europea-Mercosur, se van a desgravar aspectos muy importantes, como por ejemplo todo el acceso a la tecnología. Ya Argentina ha hecho algo, por ejemplo, hoy no se graban las entradas de computadoras, tablets y todo lo que sea tecnología, pero
todavía hay que avanzar en lo que es desgravación de bienes de capital, por ejemplo, que son necesarios para que las empresas mantengan un nivel de competitividad adecuado. Ese es uno de los sectores. En estos puntos que le marcaron ellos, ustedes sigamos repasando, pero ¿cuándo creen o cuándo ellos imaginan que Argentina puede empezar a transitar un momento de recuperación? Porque hoy estamos viendo que todavía estamos o en la caída o en las turbulencias o en un momento donde el dólar sigue siendo algo muy volátil. Las cifras que ellos analizan dicen que ya empezó la recuperación. Ellos son muy conscientes de que ha sido un ajuste muy fuerte, que ha habido un empobrecimiento de una parte de la población y que parte del costo lo están pagando los sectores menos privilegiados. Pero las cifras que ellos manejan es que ya habría empezado la recuperación, lo cual tampoco está muy lejos de la realidad, porque la última información que se dio del Producto Bruto con respecto al último trimestre había una caída de 0,6%. Ya en enero el Producto Bruto no da caída, ¿no? Ellos plantean que Argentina tiene que solucionar los problemas básicos que son la inflación y el acceso a un mercado chico de capitales. La inflación por el costo que significa para las clases menos capacitadas para consumir. Ahora, usted como investigador de la economía y sobre todo en materia de políticas públicas, ¿cómo se trabaja con la inflación? Porque hemos escuchado muchas veces a la política y a los funcionarios técnicos del área de economía hablar de la inflación como una cuestión que siempre está a punto de ser controlada, pero cada vez que vemos, devaluamos y además... Bueno, es que va atado. El gobierno actual ha cometido un error muy serio. Ha sido totalmente exitista con la idea de que la inflación se solucionaba en un año. Países como los nuestros, que han tenido inflación de 30 puntos, tenemos un vecino nuestro que es Chile. Chile tardó 15 años en llegar a una inflación de un dígito. O sea que no es tan simple el problema. O sea, los países que han bajado la inflación han tenido que hacer ajustes muy fuertes y manejar precios relativos. ¿Por qué acá la inflación se da alta? Se da alta, primero yo tengo la visión de que hay un sector de producción de bienes, de alimentos, que está muy oligopolizado, con lo cual tiene un poder muy fuerte de formación de precios. Pero uno de los elementos que ha tenido que manejar este gobierno es el tema de las tarifas. Las tarifas era un problema de precios relativos. Prácticamente en Argentina no se cobraba la tarifa de luz, la tarifa de gas, la tarifa de transporte. Era básicamente un subsidio a Buenos Aires, que era la parte más rica. Que pagaba casi todo el país, ¿no? Y claro, indudablemente, cada vez que se ajustan las tarifas, eso impacta sobre la inflación. El segundo elemento es que Argentina es un país sumamente dolarizado en la mentalidad de la gente. Entonces, cada vez que hay un movimiento, la gente trata de proteger sus ahorros comprando dólares. Ahora, la volatilidad del dólar, cosa que no pasa en otros países, se va inmediatamente a precios. O sea, comparemos Argentina con Brasil. Si en Brasil el dólar se evalúa 3%, probablemente vaya a precios el 0,5%. En Argentina, si el dólar se evalúa 3%, va a precios el 3%. Por eso ellos recomiendan medidas para evitar la volatilidad del dólar. El otro problema que tenemos nosotros es que por la falta de confianza en el peso, no tenemos prácticamente deuda en pesos. La mayor parte de la deuda de las empresas y del sector público es en dólares. Quiere decir que una volatilidad del dólar ocasiona un problema también en el costo de la deuda pública, que es otro problema. Por eso, ellos diferenciaron lo que es la política macroeconómica, donde ellos sugieren que se trata de mantener la política macroeconómica a los efectos de controlar la inflación y de atacar la volatilidad del dólar, pero que además se apliquen estas otras medidas como estoy mencionando. Por ejemplo, dar más capacidad de adquisición de innovación a las empresas. El segundo rubro muy importante es la educación. Ellos han analizado el caso argentino, cosa que no nos sorprendió, porque yo lo tengo presentado en estudios que he mandado a congresos internacionales. Argentina tiene un gasto en educación de alrededor del 6%, que es altísimo, es más o menos lo que se espera que un país tenga.
pero la calidad de la educación, especialmente en el nivel secundario, es bajísimo. Entonces, ese gasto de educación no se refiere en la formación de recursos humanos, o sea, lo que se llama el capital humano. La prueba está que en el nivel secundario hay deserciones del 40 al 45%. Entonces, ahora, y en ese punto entonces hay que trabajar sobre lo que se invierte, cómo se lo invierte. y básicamente en la formación de los docentes, porque el sistema educativo tiene falencias muy grandes, pero una de las falencias es la formación de los docentes del nivel secundario y primario. Los países que han avanzado en eso, por ejemplo Finlandia, establecen pautas muy rigurosas de formación permanente de los docentes, muy rigurosas. Por ejemplo, en Finlandia, un maestro tiene que acceder como mínimo al título de máster, o sea que con el título de maestro solo no alcanza. Claro, también que los sueldos que a veces se cobran en Finlandia por ser docente Son muy altos. Son muy altos, muy diferentes a lo que se paga acá, ¿no? Muy altos, pero tiene que ver también con la productividad. Dentro de la educación, ellos hacen un capítulo muy importante que inexplicablemente Argentina ha descuidado, la educación técnica. Hay una gran parte de la gente que intenta formación educativa para insertarse en el mercado laboral. Hoy hay casos de empresas que piden determinados oficios y el medio no lo tiene. Entonces ellos piden fuertemente enfocarse en la educación técnica. Hay casos, Alemania es un caso típico de que ha dado a la educación técnica un rol importante. También mencionan el tema del sistema impositivo o tributario. Hay muchos impuestos que son distorsivos. El caso más típico de un impuesto distorsivo es el que cobran las provincias, que se llama ingresos brutos, porque es un impuesto que, a diferencia del IVA, no tiene crédito. Por lo tanto, cada vez que se aplica, se piramida, forma parte del costo, es un impuesto en cascada. Es muy difícil reemplazar el impuesto a los ingresos brutos porque es la base de recaudación de las provincias. Pero ya en el pacto fiscal que se firmó en el año 2017 se previó la baja gradual de las tasas. Conectado a eso está el problema de la alta evasión. En el caso del IVA, tiene una alícuota muy alta. Esa alícuota debiera bajarse para que incida menos en el precio, especialmente de los bienes de consumo de la población. Pero hay una evasión del IVA que ronda aproximadamente el 60% de lo que se debiera percibir. El famoso te lo hago en negro. Claro, el 60%, o sea, se está cobrando menos de la mitad. Entonces, y hay impuestos distorsivos como el que se aplica sobre los débitos bancarios. ¿Por qué? Porque muchos empresarios y muchas personas, para evitar pagar ese impuesto, que es alto, es el 1,2%, hacen sus operaciones en efectivo. Y al hacer sus operaciones en efectivo, primero hay un riesgo delictivo. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando asaltan a una persona que va al banco a hacer un depósito. La famosa salidera. Pero en segundo lugar, eso va al mercado informal, son operaciones en negro. Entonces, ese tipo de impuesto hay que manejar. En tercer lugar, ellos plantean que la educación tiene también un efecto sobre la población menos capacitada, porque en Argentina, que tenemos un mercado laboral segmentado, 60% registrado y 40% no registrado, la educación podría dar posibilidad a ese 40% para insertarse en el mercado laboral. Eso es un tema bastante importante. Y es muy importante porque me parece que por ahí siempre insistimos, ¿no? Que la educación tiene que ser el camino. En ese caso, si lo veis ya también la gente de la OCDE, sería bueno que también aquellos que diseñan políticas públicas en los estados tomen esas recomendaciones. Claro. Y después está el tema de las relaciones entre las provincias y la nación. O sea, ahí hay una relación impositiva muy fuerte que no ha sido solucionada. Y que viene de discusión de larga data. Vamos a parar ahí porque va a tener que venir de nuevo para que sigamos charlando. Sé que también está el tema jubilatorio y que hay muchas cuestiones para que sigamos poniendo acá en la discusión, que siempre es un gusto poder hacerlo con usted. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Resk, la verdad, por venir y contarnos esto. Realmente es muy relevante que la OCDE esté trabajando aquí en Córdoba, porque lo que explicaba bien el doctor, son pocos los países que participan allí y trabajan con estadísticas, con números reales, para desde ahí decidir las políticas públicas a tomar en cuenta. Lo felicito, doctor, por esto, porque sé que tuvo mucho que ver usted con esto que pasa en Córdoba. Bueno, fue un grupo. Muchas gracias.